Son las 2:07 de la tarde, directísimo desde la redacción abierta de Intereconomía, la 1:07 en las Islas Canarias. Roberto Hernández Granda, ¿cómo estamos? Hola, Rafa, bien. Me decía Roberto antes de entrar, saben ustedes que Roberto es periodista, es colega de profesión, pertenece al Club de los Viernes, es un liberal y además pertenece y es uno de los portavoces de la plataforma contra la oficialidad que los bablistas, los nacionalistas asturianos que existen, y ojo porque son cada vez más, quieren imponer en el Principado. Saben ustedes que Roberto escribió unas letras, unas palabras que a los nacionalistas, con esa piel tan fina que tienen, pues les resultaron incluso objeto de delito y te denunciaron. ¿Cómo está el asunto? De demanda. Bueno, había un acto de conciliación el martes en Oviedo al que no voy a acudir. Voy a delegar el poder para que, bueno, entre un abogado de la plataforma y ellos, que se apañen, porque no tengo intención de ir hasta Oviedo, aunque allí tengo a mi familia, me gusta mucho estar, pero no entra dentro de mis planes la semana que viene ir por esta tontería que no tiene ningún recorrido. Entonces es una forma también de dejadez hacia ellos, de decir que no merecen la pena sus demandas y los viajes y eso, por lo tanto, para decirlo llanamente, que les den. Que les den. Antes de empezar a analizar la actualidad con Roberto, quiero que sepan que tenemos una última hora, tiene que ver con un asunto que hemos tratado profusamente durante esta redacción abierta. La Fiscalía, a instancias de la Junta Electoral Central, la Fiscalía se querella contra Torra. ¿Por qué lo hace? Bueno, porque piensa que ha desobedecido, se querella por desobediencia contra Torra. Quiero rebobinar para que sepan ustedes qué es lo que está ocurriendo en Cataluña con el asunto de los lazos amarillos, con la Junta Electoral Central y con las desobediencias de Quim Torra. Esto es hoy mismo, hace unos pocos minutos, cuando funcionarios del Ayuntamiento de Barcelona retiraban el cartel que cubría el cartel original en la fachada del Ayuntamiento de Barcelona. No solo han retirado ese cartel y el que está debajo, por supuesto, sino también otro aledaño en un ventanal de la fachada del edificio de la Generalitat de Cataluña, en el que ponía libertad de expresión. Todo esto viene porque Ciudadanos denunció ante la Junta Electoral Central que la administración pública catalana estaba contraviniendo la vocación de neutralidad que toda administración pública debe mantener, y más en periodo preelectoral, como es el caso. ¿Qué hizo la Junta Electoral Central? Dio un tiempo, 48 horas, a Quim Torra para que retirara esa simbología. No lo hizo, se pasó por el forro, como se suele decir, la ordenanza de la Junta Electoral Central. La Junta Electoral Central volvió a reclamarle y a darle un nuevo plazo de 24 horas y entonces lo que hizo Torra es elevar la causa a el Síndic de Greuges, que es el defensor del pueblo catalán. ¿Qué dijo el Síndic de Greuges? Esto, vean. Antes de la campaña, durante la campaña y después de la campaña, todo el mundo tiene derecho a expresarse libremente, a manifestarse, a reunirse, a exhibir todo tipo de simbología, excepto las que violan los principios democráticos, y que, por lo que afecta a las instituciones públicas, coincidimos con la Junta Electoral, que aquellas que dependen de la Generalitat en periodo electoral deberían no exhibir simbologías en sus fachadas y partes públicas, y que además, esto lo entendíamos, va desde el momento desde el día de la convocatoria hasta el día de la celebración de las elecciones. ¿Qué hizo Torra? Pues decir, bueno, este que es de la administración catalana, este que es catalana, este sí le voy a hacer caso, pero solo le hizo caso de manera parcial, porque no retiró la simbología, sino que la sustituyó por otra simbología que le entendía menos explícita. Tampoco ha servido. Torra cree que puede hacer lo que le dé la gana porque piensa que echarle un pulso al Estado es gratis, pero
creo que fue Rubalcaba el que dijo, si le echas un pulso al Estado, el Estado gana. Debería ganar, debería ser así, sobre todo contra las instituciones y contra el orden democrático, contra la Junta Electoral y bueno, contra unas leyes que son bastante diáfanas en ese sentido. Por lo tanto, el que estéis siempre intentando estirar la cuerda nos da una idea de la clase de energúmeno que es Torra, porque ni siquiera es consciente de hasta qué punto esto va a repercutir negativamente, yo creo, en la visión que desde el resto de España se tiene hacia todo lo que está ocurriendo en Cataluña, y nos da una idea de que son totalitarios porque quieren imponer, incluso en los organismos públicos, en los edificios públicos, simplemente una idea que es una falacia, además, lo de los presos políticos, etc. Por lo tanto, que él siga insistiendo en investir contra el Estado y contra las leyes, no sé hasta cuándo va a durar, si al final se va a enfrentar a la ley o huirá, como huyó Puigdemont también, porque al final algunos se largan corriendo incluso sin que tenga motivo, como Ana Gabriel, que se fue a Suiza cuando vio las cosas un poco turbias, dijo, yo me piro, que aquí no quiero que me tal. Y los que se quedaron son pues Oriol Junqueras y compañía, que además Junqueras podemos estar muy en desacuerdo con su ideología, pero él fue coherente a sus ideas, porque asumió o está asumiendo las consecuencias y las está pagando con la cárcel. Torra no, Torra está ahí puesto por Puigdemont, está ahí viéndolas venir y encima va a saludarlos al juicio como diciendo hola, y yo creo que Oriol Junqueras no lo quiso ni mirar, ¿no? Entonces, bueno, es que a mí me deja desconcertado muchas veces Torra, no sé si es simplemente estupidez, irresponsabilidad o que realmente es un fanático inconsciente. Quiero que escuches la reacción, el testimonio del presidente del gobierno, lo que debería ser el jefe de gobierno de un Estado y de una potencia como es España frente a una banda de sediciosos, que debería ser un discurso rotundo, contundente, incluso amenazador, ¿por qué no? Porque se están violando las leyes del Estado. Es en realidad un discurso melifluo, un discurso débil, apocado, desmayado, e intentando no molestar demasiado al que en realidad sabe que es su socio potencial, Pedro Sánchez. Bueno, yo lo que le diría a todos los actores políticos es que España es un Estado social y democrático de derecho. Y cuando entramos en un proceso electoral, lo que tenemos que hacer es someternos todos a la Junta Electoral Central. Todos y cada uno de los actores. Las instituciones públicas son instituciones de todos y de todas, ya sea en Cataluña de nacionalistas como de no nacionalistas. Y por tanto, sus dirigentes, sus líderes, lo que tienen que hacer es respetar esa neutralidad y esa concepción de la institución plural, no patrimonializarla, como en este caso están haciendo algunos actores políticos, en este caso independentistas. Yo lo que le puedo garantizar es que el Gobierno de España estará a lo que le diga la Junta Electoral Central. Un tío que es presidente del gobierno y que dice de mano todos y todas, ya te haces una idea del nivel gramatical, verbal y del respeto que tiene la lengua española. Aún así, Pedro Sánchez está totalmente cogido por ahí, por los independentistas y por los nacionalistas, porque sabe, de hecho, que van a ser socios de gobierno, y no solamente ellos, sino probablemente Podemos. Y Podemos, el pasado sábado, se manifestó junto a Torra en Madrid para reclamar lo que ellos llaman el derecho a autodeterminación y bueno, compartieron pancarta. Entonces, esos eran Podemos y esos son los socios de Sánchez, los que están usando la libertad que les da el Estado español de manifestar, el Estado que llaman represor y fascista, para ir junto a Torra y junto a los demás, manifestándose en las calles de Madrid con total libertad. Bueno, y esos van a ser los socios con los que Pedro Sánchez va a tener que llegar a un acuerdo, y él es consciente de eso. Por eso, esa actitud un poco de tira y afloja, un poco equidistante, un poco de palo y zanahoria. Un poco ambigua. Sí. Los que no son ambiguos, desde luego, es la oposición, es lo que despectivamente la izquierda llama el trifachito, que no sería otra cosa que el centro, Ciudadanos, el centro derecha, PP, y la derecha, Vox. En este caso me gustaría que escucharan ustedes a Pablo Casado hablar y calificar, describir la actitud de Torra como la de un tramposo, como la de un juego de trileros. Vean.
Torra sigue jugando a los cubiletes de los trileros, ¿no? Y ahora esconde el lazo amarillo, presenta un lazo blanco, pone una estrella amarilla. Y yo creo que al final el problema es que a quien está engañando es al gobierno de España, o mejor dicho, quien se está dejando engañar es Sánchez. ¿Por qué? Porque necesita sus votos. Lo dramático de todo esto es que ni siquiera un presidente autonómico es capaz de cumplir las resoluciones de la Junta Electoral Central o de la propia Fiscalía, que ya tiene nuestro recurso en caso de que siga por esta línea de desobediencia. Es que lo que dice Casado es acertado, pero yo pienso que es un error de la sociedad el pensar que solamente la derecha tiene que enfrentarse al nacionalismo y a Torra, cuando la izquierda y los progresistas deberían, si se consideran como tal, hacerle frente a un nacionalismo que es profundamente retrógrado, insolidario, que es todo lo contrario a progresista, ¿no? De una persona que es racista, que es genetista, incluso que habla de baches en el ADN. Entonces, este romance un tanto extraño y grotesco entre los progresistas y el nacionalismo, cuando es periférico, me llama mucho la atención. Debería ser la sociedad civil entera y los constitucionalistas los que se opongan a Torra, que no sea solamente una bandera del PP o de Vox o de Ciudadanos. Debería estar ahí el PSOE también, si se consideran como tal. De hecho, y es una tragedia para el PSOE, pero también una tragedia para España que esto no sea así. Es decir, fiar en la unidad del país al centro y a la derecha es una actitud hemipléjica, una actitud que no es integral y por tanto tiene muchas más posibilidades de fracasar que si todas las formaciones políticas de todo el arco parlamentario estuvieran a partir un piñón con la unidad nacional. Esto con lo que respecta a Cataluña. Me interesa porque nunca he hablado contigo, Roberto, de lo que está ocurriendo en Europa en general y en las Islas Británicas en particular, el Brexit. ¿Qué opinas tú, primero, en términos generales? Ahora hablaremos de lo que está ocurriendo estos días y el lío que tiene montado Theresa May en Inglaterra, en el Reino Unido, pero desde el punto de vista teórico, el plano conceptual, que se marche un país de la Unión, a priori es malo. Es malo y además creo que los británicos se han precipitado a la hora de votar, víctimas muchas veces de la desinformación, de una campaña que no les explicó claramente lo que significaba. Algunos me consta que están arrepentidos. Yo viví un tiempo en Inglaterra y sé que es un país bastante particular, con una idea de Europa. Bueno, ellos son una isla, tienen unas reminiscencias del imperio. Entonces, a nosotros nos llaman un poco el continente, es lo que son el continente. Siempre tienen ese deje, bueno, un poco aislacionista, pero de ahí a salirse de la Unión Europea y de la Unión Económica, a pesar de la fuerza que tiene la libra, pienso que es un error, por supuesto, y que además, repito, se han precipitado y ahora incluso los medios de comunicación están intentando dar marcha atrás, algunos abogan por una segunda votación, pero sí, tienen un lío montado bastante morrocotudo. ¿Tú cómo crees que va a acabar esto? Porque cada día estamos más cerca de lo que se llama un Brexit duro, un Brexit en el que los británicos saldrían muy perjudicados desde el punto de vista económico, pero también nosotros. Sí, hay que revisar las relaciones comerciales que tenemos con el Reino Unido y además con la particularidad de que nosotros tenemos ahí la colonia, que no me gusta que se diga colonia, pero de Gibraltar. Entonces, ¿qué va a pasar con esa frontera? ¿Qué va a pasar también con la frontera de Irlanda del Norte, con la República de Irlanda? Porque hay que recordar que Irlanda del Norte sigue perteneciendo al Reino Unido, mientras Irlanda es una república independiente del Reino Unido, desde los años 20 del siglo pasado, con unas luchas muy cruentas. Entonces, esa frontera va a ser una frontera dura. ¿Qué va a pasar con los aranceles? ¿Qué va a pasar con la economía entre Gibraltar y España, entre la Unión Europea y el Reino Unido? Hay muchas cosas ahí que discutir. Yo lo hablaba con algún economista en el programa de la taberna del Club de los Viernes radiofónico, que aprovecho para promocionar, y es complicado, porque ni siquiera los economistas se ponen de acuerdo en las consecuencias reales de este Brexit duro. Acabas de citar un asunto del que nunca hemos hablado y que yo a todos mis amigos procuro ayudarles y hacerles publicidad en la medida de lo posible. La taberna. ¿Qué es eso de la taberna? A ver, ¿dónde pueden escucharte los espectadores de la redacción abierta? Además la taberna del Club de los Viernes es una taberna ficticia donde estamos tomando cañas en las ondas, hablando entre amigos. Es un programa que tiene opinión, tertulia, recomendaciones culturales y entrevista económica. Se puede escuchar en ondalayetana.es y también en iVoox, los podcasts, en la página de descargas de iVoox.
están colgados casi todos. Y en el propio Twitter, @la_viernes, también @la_viernes. O poniendo la taberna del Club de Brenes también se escucha. Y bueno, estamos creciendo bastante en descargas y eso, a pesar de que lo dirijo yo. No sé. ¿Y dónde grabáis? En casa. ¿Habéis improvisado allí un estudio, no? Sí, yo grabo en mi casa y cada uno está en la suya también, conectamos por Skype, lo mezclamos todo y lo hacemos así muy amateur, pero da el pego, yo creo. ¿Y cuánto tiempo dedicáis, por curiosidad, por curiosidad periodística, técnica? Pues, bueno, ¿cuánto tiempo dedicáis cada programa? Yo lo he hecho un rato, el programa dura entre 40 y 50 minutos. Y bueno, tengo que escribir el editorial, tengo que contactar con los invitados, tengo que mandarlo después al técnico para que lo mezcle, pero es divertido, lo pasamos bien. Ya, y yo te invito a este programa porque tú no me invitas al tuyo. Tienes toda razón, Rafa, tienes toda razón. Supuestamente es solamente para miembros del Club de Brenes. ¿O qué? Sí, no, yo encantado de que hables en la taberna, te invito aquí oficialmente. Ah, vale. Es comunicar vía Skype, solo necesitas Skype y un micrófono. Y tengo Skype y un micrófono integrado en el... O sea que también, no, si es por Skype, no solo es audio, también hay vídeo. No, pero grabamos el audio nada más, lo hacemos por audio. Vale. Pero parece que estamos todos juntos en una taberna, pero bueno, eso es una de las trampas de la ficción radiofónica. ¿Conozco a algunos de los que intervienen? Sí. Gente del Club de los Viernes, ¿no? A ver si vais a ser todos liberales, macho. Bueno, a veces Daniel Rodríguez, que lo has traído aquí, economista. Álvaro Martín también participa. Mucha materia gris veo yo ahí, me gusta, mucho gente inteligente. Sí, Ángel también, el chico que escribió el libro de Salvemos Venezuela. Ah, sí. Ángel. Sí. Entonces, bueno, hay varias... O sea que ya estoy empezando a ver por dónde van los tiros. O sea que sois todos liberales. Entonces, ¿a mí no me admitís o qué? Sí, pero dentro de los liberales hay un sector más conservador y un sector más progresista. ¿Y a mí dónde me ubicas? Bueno, así te conozco un poco tal vez en el sector liberal conservador. Pero aceptamos a todo el mundo, ¿eh? No somos sectarios. Me creo que yo también estoy más en ese sector conservador, liberal o liberal conservador. Un asunto que, para acabar la jornada de hoy y la semana, un asunto que no es, desde luego, no nos va a mover a risa. Tiene que ver con un asunto que no sé si conoces. Sí. ¿Por qué? ¿Sí lo conoces? Sí, es que ya sé de lo que me vas a hablar. Imagino. A ver si aciertas. De la manada... Joder. Efectivamente, la manada de Azuqueca. ¿Y cómo lo sabes? Bueno, porque cuando dices un tema que no va a dar lugar a risa, esto la verdad que es bastante... Vamos a ver, 12 años. Eso es olfato, el que tiene mi amigo Roberto. La manada de Azuqueca silenciada durante un año. Una niña de 12 años fue violada el 15 de marzo de 2018 por 6 jóvenes de entre 15 y 20 años. 3 de ellos eran menores y están condenados, y uno de los mayores está ya en prisión. Oigan, esto ocurrió hace un año. Hace exactamente un año. Unos pocos días más de un año, 370 o 71 días. Lo conocemos, no hoy, lo hemos conocido esta semana. ¿Cómo es posible que esta salvajada no haya trascendido hasta el día de hoy? Y la manada de Pamplona, de los sevillanos, de esas bestias pardas que violaron a una niña en los Sanfermines, estuviera permanentemente en los medios de comunicación cada minuto, de cada hora, de cada día, de cada semana. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia, Rafa, es que interesa muchísimas veces aupar unos casos sobre otros. ¿Por qué? No es casual, pues por un tema ideológico, un tema de marxismo cultural. Es decir, no es casual que los medios estén encima de unos casos y otros. Estos chicos de aquí eran varios menores, eran inmigrantes, ninguno estaba estudiando para Guardia Civil, ninguno estaba dentro del ejército, no sé si sabes, ¿me entiendes? Y entonces lo que es triste es que la sociedad acepte con total normalidad que unos casos se impongan sobre otros y les digan, pues mirad, chicos y chicas, tenéis que salir a la calle a pegar berridos por este caso y por este otro no. Y entonces la gente salga como una masa de becerrinos ahí a ir contra los jueces, a tomar las calles, a tal, por la salvajada de lo de Pamplona, y sin embargo están ocurriendo manadas constantemente durante todo este año. Algunas son silenciadas, de otras tenemos constancia y sin embargo tienen una repercusión mínima. Y eso es porque hay unos intereses detrás. Sería largo analizar cuáles son los intereses y por qué algunos medios entran más a saco con un tema y otro. También pues interés mediático, morbo,
Pero normalmente a mí me choca que cuando son inmigrantes se oculte, cuando la información hay que darla completa y luego que el espectador saque sus propias conclusiones. Es decir, si alguien es de Marruecos, hay que decir, este chico es de Marruecos, es de Nigeria. Y si es de Pamplona, decir es de Pamplona. Pero no obviar unos casos... ¿Dónde estudiaste, Roberto, periodismo? En Oviedo y en Inglaterra. Yo estudié en Alicante y supongo que en tu facultad, como en la mía, te enseñarían, al menos en la mía ocurría así, en la Universidad Miguel Hernández de Elche, que por otra parte tengo una opinión extraordinaria, que al objeto de no estigmatizar a según qué colectivos, cuando ocurriera una cosa de estas, había que mantener al margen, ignorar la nacionalidad. Pero hay cosas que no se pueden ignorar, Rafa, yo creo, y sobre todo, por ejemplo, en casos tan graves, en casos como lo que ocurrió hace 2 o 3 Nocheviejas en Colonia, en Alemania, que fue otro ejemplo de manipulación informativa. Es decir, la gente tiene que estar informada, no tratarlos como estúpidos y que luego que saquen sus propias conclusiones. Es cierto que puedes estigmatizar, pero ¿por qué? Es decir, si hay tantos delitos al año de inmigrantes, tantos de nacionales, se explica las estadísticas y... Voy a hacer de abogado del diablo. Sí. ¿Tú eres partidario de que se dé la nacionalidad de los crímenes, en fin, de las noticias? Siempre. Y yo te digo, a ver, acaban de violar a una chica, 5 chicos. ¿Lo importante son las nacionalidades? ¿O lo importante No, pero es un dato más. Igual que se da el dato de que son menores de edad, si tuviera 50 o 60 años, ¿se daría un hombre de 60 años? ¿Por qué hay que ocultar el origen? Si fuera de Madrid... riesgo al racismo o que se produzca un brote de racismo. No entiendo. Existe ese riesgo. Si nosotros lo damos, sí. Podemos estar alimentando a grupos de ultraderecha y podemos estar poniendo la diana a los inmigrantes. Entonces, yo te digo, por responsabilidad periodista, sí, mantén al margen las nacionalidades. Y por responsabilidad de seguridad de los ciudadanos, yo creo que deben estar plenamente informados de lo que pasan, porque no podemos dejar desprotegidas a las mujeres y no podemos hacerles creer que todas las culturas son iguales y que las personas que vienen de países donde los derechos humanos son una entelequia y una utopía, van a llegar aquí y van a aceptar felizmente nuestra forma de convivencia y de vida. Por lo tanto, es una forma de desproteger también a las mujeres el no dar la información completa. Hay que explicarles que existen unas culturas que son peores para ellas que otras, que hay culturas que a las mujeres las van a tratar peor y que eso va intrínseco en esas personas. Por lo tanto, el que las mujeres piensen que el enemigo es el hetero español y hombre blanco también, porque hay muchos salvajes. Pero también lo otro. Claro, tienen que saberlo todo. Roberto Hernández Granda, mil gracias. Nada, por tu punto de vista atrevido e incorrecto, pero ahí está el punto de vista que, por cierto, yo comparto, que lo sepas.